¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Esto es Con Vida Propia, 30 minutos para charlar y entrevistar a protagonistas de la región, ¿eh? Así que en el día de hoy estamos con el señor abogado y periodista de larga data, allí comenzamos en la década del 80, se puede llegar a decir, en la zona del cordón industrial, el señor Javier Minetti. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Gracias Eso por venir. gracias a vos por la invitación. Lo de larga data, Sí. bueno, sí. Eso dale. denota nuestra edad, ¿no? Javier, ¿vos andás por los 40 ahí? Ahí te estoy matando. ¿No? Como dice Sabina, casi Sí. 40 y 10. Ah, 49. no me diga. Y abogado sí, también. 49. Sí, sí, Y sí. hace sí. pocos años que sos abogado. Un solo trabajo no da, y mucho alcanza. menos para los periodistas de Argentina, imagínate vos. Claro, claro, seguro. Así Que ellos no que- tienen un sueldo fijo, por ahí se les hace complicado el día a Sí, día, es ¿no? cierto, ¿no? Es toda una historia la nuestra, de este Bueno. gremio. Javier, comenzaste en el periodismo, está bien, hemos charlado de la realidad política de Granadero Baigorria y ese es el Sí, objetivo sí. de tu visita, o de la invitación en todo caso, pero comenzaste en el periodismo así en la década del 80 también, casi. Yo empecé en la década del 80. Yo empecé Fin en de los claro, yo empecé en el periodismo exactamente. Yo nací en un pueblo de la provincia de Santa Fe, Sí. que se llama Piamonte, un pueblo muy chiquito que está a 180 kilómetros de Rosario. Y cuando yo tenía 13 años, me paré enfrente de la radio de circuito cerrado que había en mi pueblo. No sé si alguien sabe, a esta altura puede ser algo totalmente prehistórico, hablar de una radio de circuito Claro. cerrado, pero era una emisora que llegaba a las casas con cable. Claro. Era un sistema de cable, de radio, donde te ponían un parlante en tu casa, ¿no? Los actuales estudiantes de periodismo, comunicación, social, en la Facultad de Ciencia Política y demás, casi desconocen este mundo. Claro. Que nosotros sí conocemos. Conocemos, y que en los pueblos del interior fue el primer, digamos, el primer paso de lo que después significaron las radios FM. Claro. Todas las FM eran una reconvención de las radios de circuito cerrado. Bueno, ahí empecé un día, toqué timbre a los 13 años y dije que quería hacer algo y afortunadamente unos amigos que estaban allí me Claro. abrieron la puerta y Claro. bueno, ¿Y esa carrera te trajo a dónde? ¿A Granadero Baigorria? me trajo a primero? Baigorria, Rosario, Granadero Baigorria y después me quedé en Baigorria, sí. Bien. Exactamente. Javier, sos director también de la página web Planeta Baigorria y planetaregional.com, ¿no? Exactamente, así es. Ahí tenemos una producción informativa de todo lo que sucede en la región. Tiene como punto central Baigorria, pero también abarcamos información de Bermúdez, Beltrán, San Lorenzo y Rosario. Bien, te convocamos para hablar, entre otros temas, de uno puntual que a mí me sorprendió la semana Bien. pasada. Lo invitamos y hablamos con Rubén Pizarro. Le gusta, es un ciudadano de Granadero Baigorria que le gusta recuperar, nosotros decimos recuperar hechos históricos. Y hablamos mucho sobre el complejo del Hospital Eva Perón y del Hogar Escuela Eva Perón. Él dice que hay que recuperarlo de alguna manera, que está abandonado. Señaló además de que se maneja de manera discrecional algunos fondos públicos que llegan del gobierno de la provincia de Santa Fe, que ese lugar y ese espacio, particularmente el del Hogar Escuela, llegó a albergar a 700 chicos, hoy hay 70, no llega a 70 por ejemplo, y que debajo hay una ciudad subterránea pensando cuando se construyó ese complejo, como tantos otros que se construyeron en la época del primero y segundo peronismo, estamos hablando del final de la década del 40, principio de los 50, hay una suerte de red de túneles y búnker por las supuestas hipótesis de conflictos bélicos con países limítrofes después de la Segunda Guerra Mundial. Javier, vos sos un idóneo, nadie conoce Granadero Baigorria como vos, desde lo periodístico. ¿Es verdad todo esto? No sé, con respecto al tema de los túneles y la ciudad subterránea que vos planteás, yo no tengo nada que lo pueda asegurar, digamos, ¿no? Uno tiene que trabajar con hechos chequeados y probados, más en el tema del periodismo. Creo que corresponde más a la idea del mito que a lo de la realidad, sinceramente. Claro. Tampoco lo puedo descartar, pero mucho menos afirmar, ¿no? Claro. Creo que tiene que ver más con el tema del mito. Esos y hay muchísimos otros mitos en Baigorria, qué sé yo, el famoso tema también de que hay un túnel desde la Calamita hasta el río y que sale a la barranca, digamos. Esa idea del túnel es muy particular dentro de los mitos de muchísimos pueblos, ¿no? No solamente de Baigorria. De todas maneras, en ese caso puntual, yo desconozco que eso sea así, no te lo podría afirmar, ¿no? Bien. Lo que sí es importante ver el tema del hogar escuela, el hospital, que correspondió a un fenómeno en su momento político histórico de relevancia, dado que fue algo así como una especie de emblema peronista. Claro. Que hoy en día conserva mucho más, creo, de liturgia peronista que de funcionabilidad desde el punto de vista menos educativo. ¿Por qué te digo esto? Es decir, el gran edificio del hogar escuela, lo que era originalmente todo eso, hoy está repartido entre una escuela secundaria, que es la escuela 330 en el ala sur. Después está el hogar de menores varones, donde hay chicos internos. No sé exactamente el número, no sé si vos los 70 que me decías corresponden a eso o no.
Sí, pero básicamente. puede ser. Sí. Yo tenía entendido que eran menos. Sí, de un todas poco, maneras. perdón, son un poco menos. El objetivo es llegar a que haya 70 internos y hay aproximadamente 35 o Claro, 37 puede ser, ahora. puede ser. Sí. Una escuela primaria que también funciona allí, Jardín de Infantes, Sí. y el resto, que es el ala norte, está la Escuela de Oficios Néstor Kirchner, que se inauguró durante la época de Alejandro Ramos. Bien. Digamos, ¿Funciona esa ala? Funciona, sí, Bien. está funcionando desde el punto de vista, ahí se hacen cursos de oficios laborales y demás, que realmente funciona muy bien. Bien. Es decir, el paso del tiempo hizo que se fuera fraccionando en diferentes cosas, ¿no? Esto responde, obviamente, a un nuevo esquema desde el punto de vista de la educación. Sí. El esquema con el que fue fundado el Hogar Escuela, desde el punto de vista de la educación, respondía a un modelo donde se hablaba mucho de el Estado paternalista. El Estado paternalista, y en caso del menor en conflicto, del menor de emergencia, era lo más común, que era ¿cuál? El claustro, el encierro, y sacarlo del ámbito familiar. Claro. Hoy todo lo que tiene que ver, inclusive la ley de la provincia referida a niños, niñas y adolescentes, el tema de la exclusión del hogar y demás, tiene que ver como la última instancia, digamos. Hoy el principio es inverso. Sí. Los chicos con problemas o situación de emergencia tienen que tratar de reconstruir su historia dentro del ámbito familiar o algún cercano, digamos. Claro. El tema del aislamiento es el último. El hogar escuela estaba pensado con la función precisamente del aislamiento, entonces es como que ha perdido su funcionalidad con respecto a esto. Bien. De ahí que me parece que a lo mejor a veces no se alcanza a captar que ha quedado en desuso porque cambiaron los tiempos, sin dejar de lado que ha sido un excelente trabajo desde el punto de vista social, pero que responde a una época, ¿no? Ahora ya no es útil en ese aspecto. Javier, ¿y vos, estás de acuerdo con que esos espacios, sean utilizados para otras funciones sociales? Por ejemplo, creo que los talleres de formación de arte y oficio que se están dando ahora. Yo creo que sí, digamos, en definitiva... Ese sería el paso lógico. Todo lo que hay allí tiene una función social hoy. Es decir, la Escuela de Oficios tiene una función social precisamente, que es de formar gente que se va a formar en, no sé, creo que hay desde software hasta torneros que se forman ahí adentro, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que también es muy sensible al sentimiento peronista, que ese sentimiento peronista no siempre se puede canalizar políticamente, porque la política exige hoy un nivel mayor de racionalidad. Y otros parámetros. Exactamente, otros parámetros, ¿no? A lo cual yo respeto muchísimo y creo que es totalmente atendible todo ese sentimiento que es muy profundo, porque realmente es de raigambre popular. Claro. Pero en términos de solucionar problemas sociales, hoy me parece que hay que aplicar otra visión, ¿no? Bien. Otra visión. Sí, y aquello fue hace 70 años también. Fue hace 70 años. Que había otras miradas sobre la educación, sobre la inclusión y demás. Exacto. Fíjate vos, te agrego un detalle más. Todos esos terrenos que están detrás del hogar escuela también, en su momento son propiedad de la provincia, hay una disputa con la fundación allí por eso, y en su momento inclusive se había firmado un acuerdo con UPCN para hacer un gran barrio ahí atrás. Bueno, todo eso terminó trabado en la justicia precisamente por esta lucha para ver... fueron representantes de la fundación que interpusieron amparos con respecto a ese tema. Bueno, la Fundación Eva Perón, según Rubén Pizarro, se va a levantar en terrenos cedidos por el Sindicato de Aguas Provinciales, Aguas Santafesinas, en la zona sur de Granada de Baigorria. Es probable, desconozco eso, pero sí, seguramente. Sí, inclusive creo que se hace el lanzamiento dentro de un par de semanas. Es probable. Javier, ¿es verdad que hubo un proceso de desmantelamiento y robo de parte de las autoridades del hogar escuela de los elementos que componían ese proyecto? Yo no sé si de robo, sí de gran desidia, básicamente. Y la desidia trae aparejado por ahí que cualquiera haga cualquier cosa, ¿no? De todo lo que fue en su momento, vos recordarás que cuando termina el peronismo, precisamente en el derrocamiento del 55, se produjo allí un gran desmantelamiento, más que nada por esa cuestión de terminar con el peronismo. Y se atacaron los símbolos. Entre esos se habían atacado símbolos que estaban dentro del hogar escuela. Es más, creo que el busto que hoy está había sido en su momento, se lo habían llevado, no quiero errar. Había peregrinado por distintos lugares. Claro, de se lo había llevado cercanas. gente que trabajaba en el hogar escuela para evitar que en su momento la Revolución Libertadora lo destruyera. Sí, y ese hace unos monumento años atrás lo volvieron a poner. Claro, ese monumento peregrinó por distintas casas. Claro, de Baigorria, la zona norte de Baigorria, de Rosario. Algún sindicato lo tuvo en algún momento guardado, escondido bajo
bajo 20 cadenas, se podría llegar a decir. Pero después, sí. después hubo básicamente desidia y abandono, ¿no? Es decir, no se lo consideró como tal. Muchísimas veces hubo que reparar los techos y demás, que no se hicieron los trabajos bien. Cuenta con un teatro que realmente es hermosísimo, sí, pero se le hacen parchecitos y nunca se lo dejó en condiciones. Pero vuelvo a la idea anterior. Creo que eso tiene que ver no solo con la desidia, sino porque ya no se ve funcionalidad en el edificio o en ese modelo. Entonces, por eso pasa. ¿Qué pasa con los fondos, Javier, que se envían desde el gobierno de la provincia para el funcionamiento de este espacio? Bueno, generalmente esos fondos han sido administrados por el propio Hogar Escuela, la cooperadora, muchísimas veces. Hubo allí algunos conflictos con respecto al manejo de fondos que terminaron en disputas internas y algunas discusiones en el ministerio. Sí. Pero yo no sé si alguna vez intervino el municipio, me parece que no, directamente intervino el Ministerio de la Provincia con eso, adjudicándole responsabilidad a la gente de la cooperadora en muchas oportunidades. Desconozco hoy cómo está, porque también eso ha variado de acuerdo a lo que hacía el peronismo, a lo que hizo después el socialismo, no es el mismo manejo. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Cuál es la diferencia? No, antes había una intervención, ahora hay una intervención mayor de parte del ministerio en la decisión de las cosas. Sí. Antes se lo dejaba librado más al tema de la cooperadora y demás. Hoy hay una mayor intervención de parte del ministerio, de control básicamente. Bien, ¿qué pasa? Y la última consulta, después pasamos a otros temas de Granadero Baigorria. Digo, porque tenía un natatorio, una pileta. Sí. Que está abandonada. Tenía cancha de fútbol, tenía espacio para la recreación. ¿Todo eso está en condiciones o no? No, no quedó absolutamente nada de eso. No quedó absolutamente nada, porque tampoco tenía quien lo use. Es decir, no había más chicos que estuviesen allí todo el tiempo, no había quien lo use y con el paso del tiempo quedó ahí. Bueno, y volvemos al tema que vos decías y hacía referencia, la desidia muchas veces de la administración. Sin duda. En cuanto a esto, dejó caer todo eso, ¿no? Se dejó caer todo eso, exactamente, sí. Creo que puede haber habido en algunos casos mala intencionalidad, pero eso estaba dentro del marco de la desidia que había donde nadie se preocupaba.